Buenas tardes, tengan todos, aquí, acá, allá y por todos lados. Vamos a iniciar este capítulo 11 de Marcos. Marcos 11, vamos a lo que nos toca ver ahora, es del 1 al 11 versículos. No sin antes dar un pequeño repaso de la semana pasada. Hoy le toca a mi esposita, Magdalena. ¿Te gustaría pasar? Okay. Bueno, entonces, nomás fuerte y claro, ¿sí? Sale. Sí, aquí en el capítulo, en la clase anterior, vimos, ¿verdad? El ciego de Bartimeo recibe la vista. Sí, y aquí el título es de Ten confianza, levántate, te llama, ¿verdad? El objetivo era de cómo reconocer nosotros la miseria de nuestra ceguera espiritual y proceder con confianza al llamado de la salvación para poder seguir a Jesús en el camino para la vida eterna, ¿verdad? Aquí vemos de que ten confianza, o sea, confianza es reconocer, ¿verdad? Es reconocer al llamado de la salvación del Señor. El Señor me llama a tener confianza en Él y levantarme a proceder, ¿verdad?, al arrepentimiento de mi condición de que soy un pecador, y me llama a seguirle, despojarme y seguirle, ¿verdad?, seguirle, tomar mi cruz y seguirle, ¿sí? Aquí vemos que en el camino estaba mendigando Bartimeo, el ciego, ¿verdad? Así estaba yo en el camino, mendigando, ¿verdad?, cuando yo estaba ciega espiritualmente. Entonces aquí Bartimeo, al escuchar al Señor que él venía, ¿verdad?, escuchando en el camino, porque sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad?, de la palabra. Bartimeo escuchó y él sabía que al oír a Jesús que venía, él ya tenía la fe de que él podía sanarle, ¿verdad? Pero Bartimeo iba con una actitud correcta, decía: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia. Él aclamaba. Sabemos que si clamamos al Señor, Él nos escucha. Dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. Así yo estaba en el camino clamándole al Señor, ¿verdad?, para misericordia de esta ceguera espiritual. Sí, aquí a veces uno lo reprende, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos o los que estaban ahí lo reprendían para que se callara. A veces así nos hace callar a veces nuestras cosas de nuestro pecado, nuestras concupiscencias, que no aclamemos para que Dios nos escuche, pero tenemos que seguir aclamando a Dios, ¿verdad? Así como Bartimeo, que exclamaba, y él aún todavía insistía y reconoció a Jesucristo como el Mesías, y aquí entonces, deteniéndose Jesús, le mandó a hablarle, le dijo que le mandó a hablar. Así el Señor me mandó a hablar con esa confianza, acercarme a su trono de la gracia, claro, como dice el versículo anterior, acercarme pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así también despojándose Bartimeo de su capa, ¿verdad? Esa es como despojarte de lo que tú tienes, ¿verdad? Ya sea lo mucho o poco que uno tenga, es despojarnos. Aquí es arrojando la capa, es quitarme en mi manto de cualquier tipo de justificación humana y vestirme de la justicia de Cristo. También, correcto. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquí el Señor respondió y le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él le contestó: Maestro, que recobre la vista. Así yo le creo, Señor, que recobre esa vista espiritual, ¿verdad? Porque estaba ciega, yo no sabía, no reconocía antes y estaba muerta. Y así mi Señor me dio esa vista espiritual. Entonces el Señor, al ver que la fe de él, todo el que dijo: tu fe te ha salvado, porque el Señor vio la fe de Bartimeo. Así el Señor nos deposita esa fe, ¿verdad? Y él iba con esa actitud, o sea, él iba con la actitud
actitud correcta, iba con la revelación correcta y la petición correcta. Y yo creo que todo eso debe de ser, de pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestros pecados y reconocer la condición en la que uno está, que está caído en el pecado, y así entonces es poderle ver. Y entonces el Señor le dijo, pues tu fe te ha salvado. Él recobró la vista y le seguía en el camino. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas gracias, amor. Gracias. Bien, bueno, pues después de este pequeño repaso, pues vamos a dar inicio al capítulo 11. Y así como Bartimeo, pues así estábamos todos, ¿verdad? El Señor nos dio luz a nuestros ojos para poderle ver, obviamente fe para poderle clamar correctamente quién era, quién es Él, el Mesías, ¿verdad? Le decía Hijo de David. Muy bien. Ok, bueno, pues entramos a Marcos 11 versículos, vamos a ver del 1 al 11, es lo que nos toca ver ahora. Hermanitos, los voy a poner, les voy a compartir la pantalla. Pues vamos a dar inicio, como siempre, la misma secuencia, ¿verdad? Vamos a ir leyendo la palabra de Dios, vamos a ir contestando estas respuestas muy, muy sencillas, pero con mucha intención de poder observar qué nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y luego qué nos quiere decir a cada uno de nosotros y luego para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? De eso se trata, para poder aplicar la palabra de nuestro Señor. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, en cualquier momento ya saben que lo pueden hacer, solo abran su micrófono y lo externan, ¿verdad? Y ya lo vamos analizando conforme la palabra. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es salva hoy, Marcos 11 del 1 al 11. Muy bien, continuamos. Tenemos un objetivo ahí y el objetivo dice que aprovechar la ventaja de tener el Espíritu de Dios y la Escritura completa, Hechos 20:32, para aprender a alabar a nuestro Dios Jesucristo ceñidos a la verdad. Es muy importante resaltar esto, que obvio que es necesario tener el Espíritu de Dios y la Escritura completa, ¿verdad? Y Pablo en Hechos 20:32 les decía, ¿verdad? Os encomiendo a la palabra de su gracia, ¿verdad? Que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, ¿verdad? Y es eso, o sea, nosotros debemos estar ceñidos a su palabra. ¿Para qué? Para aprender a alabar a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Pues nuestro único Dios verdadero, ¿verdad? Jesucristo, Dios en carne, Emmanuel, el que vino a rescatarnos y ceñirnos a la verdad. Eso de ceñirnos a la verdad, pues es ceñirnos a su palabra, ceñirnos a Él. Ahorita mi esposita lo comentó, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces es Él mismo, ¿verdad? La palabra, Jesús, estamos hablando de lo mismo, exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a entrar, vamos a ver el versículo a memorizar de esta semana. ¿Me lo puedes leer, Laurita? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9. Amén. Gracias, hijita. Bueno, este es el versículo a memorizar. Ahorita llegaremos ahí para explicar lo que sucedía en ese momento. Vamos a entrar de lleno ya a los versículos 11:1. Voy a iniciar leyendo yo y ahorita pues nos vamos repartiendo la lectura como siempre. Muy bien, versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Ok, dice ahí la primer preguntita, dice: escribe los nombres de los 3 lugares
que delimitan el lugar en donde Jesús dará una orden a sus discípulos mientras se acercan a Jerusalén. Así que, ¿cuáles son los tres lugares? La primera es Betfagé. Betfagé, así es. Esa es la primera, Betfagé. Y ese nombre significa casa de higos y inmaduros, así es. Sí, ver que no estaban maduros, ¿verdad? Casa de higos inmaduros o verdes, ¿verdad? Sí, así es, pero lo identifica, de hecho el pastor comentaba que poder poner atención cómo lo identificaba en cuanto a los dos, aunque ahorita vamos a decir el otro de Betania, ¿verdad? Los dos los identifica como una casa y otra casa, ¿verdad? Sí. De hecho, Betania, que es la número 2, Betania, es la número 2, es casa de dátiles. Sí. Casa de dátiles. En el Strong 6041 lo describe como miseria. O sea, esa palabra como miseria. Yo le puse casa de inmundos, no sé si sea. También. Así es. Así que las dos pues son casas, ¿no? Entendiendo cuáles casas, pues bueno, ya hemos sabido que en la historia que nos cuenta la palabra de nuestro Señor, el pueblo de Israel, en un punto de la historia se dividió en dos. El pueblo de Israel, que así se le denominó, o la tribu del norte, las tribus del norte, fueron 10, y esas pues, se esparcieron por todo el mundo cuando los asirios vinieron por ellos, ¿verdad? Los tomaron. Y en el área del sur se quedó Judá y una parte de Benjamín, ¿verdad? Sí, 2 tribus. Y esa es la otra casa, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 casas, aunque es muy importante, pienso yo, recalcar que sí, en la historia del pueblo de Israel eso ocurrió verdaderamente, y el Señor viene a rescatar sus 2 casas, ¿verdad? Pero todo esto es por fe, no es por linaje, es por fe, por la, digámosle, por la estirpe de Abraham, ¿verdad? Pero por medio de la fe, porque él fue el padre de la fe, ¿verdad? Acuérdense, no fue por lo que hizo Abraham en su esfuerzo, sino por lo que Dios hizo que ocurriera entre Abraham y Sara, que fue Isaac, ¿verdad? Entonces, por la promesa es por Isaac. No hay nada que pueda poner el hombre o hacer partícipe al hombre en ese sentido de que el hombre diga, bueno, es que yo pude, yo hice. No había nada, no había ninguna forma de que hubiera vida entre Abraham y Sara a esa edad, ¿verdad? Y entonces el Señor viene y hace la obra, el milagro, y abre la descendencia con Isaac. Entonces, a esa descendencia nos referimos. Es importante saberlo y recibirlo así, ¿verdad? Que es por fe. Muy bien, falta la 3. Gracias. Monte de los Olivos. La 3 es Monte de los Olivos. Montes quería decir. Monte de los Olivos. Sí, bueno, pues del olivo sale el aceite, y con el aceite se unge a los reyes y a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues ese prácticamente es el significado, ¿verdad? Las 2 casas y el rey sacerdote que había de venir a rescatarlos. Volvemos a lo mismo. El pueblo creía que los iba a rescatar del yugo romano, pero Jesús venía a rescatarnos del pecado, ¿verdad? Del pecado y de la muerte. Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta este punto, lo puede hacer. Solamente abra su micrófono y comente. Si no, continuamos. Muy bien.
Seguimos, versículo 2. ¿Me ayudas, Magdalena, con el versículo 2? Fuerte y claro, por favor. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Amén, gracias. Ok, entonces dice la preguntita ahí, dice, ¿qué les dijo que hallarían una vez que hubieran entrado a la aldea a donde los envió? ¿Qué hallarían? Un pollino. En el cual ningún hombre había montado. Así es, un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Ok. Muy bien, y vemos que, bueno, pues el Señor los manda, es increíble cómo les da la orden, ¿verdad? Que les dice todo, o sea, vayan a la aldea que está enfrente, ¿verdad? De ustedes, o sea, de nosotros, de ustedes, y luego que entréis en ella, dice que hallaréis un pollino atado, o sea, les dijo que iban a hallar, cómo lo iban a hallar, y les da santo y seña de todo, entonces está mostrando su omnisciencia. Sí, claro, su omnisciencia, a pesar de que vino a padecer, a servir, vino a lo más bajo y vino a cumplir la escritura, no deja de manifestar quién es Él verdaderamente, quién es, ¿verdad? Creo que deja muy, muy en claro a sus discípulos y a los que leemos aquí quién es Él, ¿verdad? Que es Dios con nosotros, ¿verdad? Dios en carne, vaciado en carne, ¿verdad? Muy bien. Y vemos, bueno, entre los detalles que vemos es, pues bueno, es un pollino, ¿verdad? O sea, los reyes, los reyes que, por ejemplo, iban a guerras y regresaban de ella triunfantes, pues entraban en sus caballos, ¿verdad? Sí, con muchos jinetes y soldados y todo, ¿verdad? Y él pues iba a entrar en un pollino, ¿verdad? Un pollino que estaba el pollino estaba atado, ¿sí? Estaba atado y era un pollino que nunca habían montado. ¿Por qué? Porque no había sido ¿cómo? Redimido, exactamente, no había sido redimido, no había sido salvo prácticamente. Nos comenta algo por ahí, Éxodo 13:13. Vamos a leer un poquito Éxodo 13:13, en donde nos dice así está nuestra vida atada. Exacto. Y es increíble la manera en la que el Señor no solo, no solo muestra la manera en la que ya estaba escrito que iba a ser, sino que es el mismo camino que cada uno de nosotros tiene que pasar. Es increíble, o sea, eso es lo asombroso, ¿no? Entonces dije, Éxodo 13:13, dice aquí, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz también. Redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí estaba diciendo en Éxodo, la instrucción era que el primogénito de asno, o sea, un pollino de asno, tendría que ser redimido con un cordero, ¿sí? Y aquí el cordero, pues ya sabemos quién es, Cristo, ¿verdad? Entonces tenía que montarlo. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más de versículos hacia adelante, pero es así, como dijo ahorita mi esposita, así estaba nuestra vida, ¿verdad? Éramos un pollino, éramos un asno rebelde que nunca lo habían montado y estábamos atados en qué, con nuestros pecados, nuestras concupiscencias, nuestra manera de vivir sin haber sido redimido por un cordero. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces así es como estábamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces esta acción, y ahorita pues, conforme vamos transcurriendo los versículos, vamos a ir viendo más cosas.
Segunda pregunta, ¿qué debía hacer con él? ¿Qué debían hacer con él? Desatarlo y traerlo. Desatarlo y traerlo. Wow. Desatarlo y traerlo. Ojo, pongan mucha atención aquí, porque parece que parece que no dice nada este resto de versículo, pero así el Señor mandó a alguien. Yo lo digo por mí, ¿verdad? El Señor mandó a alguien un día a que desataran a este asno y lo trajeran. Y es increíble cómo el Señor obra, hace su manifestación de redención, aunque ahorita todavía no es la redención, estamos en un proceso de santificación, pero es ve y desátalo y tráelo a mí, ¿sí? ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar. Y así nos manda a desatar. Sí, a cada uno. A cada uno. Por nos manda supuesto. A desatar Por a supuesto. la gente, ¿verdad? Por Con supuesto. la palabra, evangelizarla. Por supuesto. Y Así es. Y era importante que no, obvio, pues que no fuera él. Él viene y da el mensaje, pero él manda y manda a traer. Sí. Y así sucesivamente. Así es. Vamos cada Para uno llevarnos. siendo desatados y traídos con el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bien, continuamos. Versículo 3. Hermanita Mari Leighton, ¿me podría ayudar con el 3? Sí, claro. Gracias. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Así que le sigue dando instrucciones, ¿verdad? O sea, le sigue dando instrucciones. Y si dice que si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? ¿Verdad? Entonces decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Ok? Así que les da las instrucciones precisas de todo lo que pudiera ocurrir, ¿verdad? Pregunta, ¿qué tenían que contestar si alguien les preguntaba ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Gracias, así es. Decir, bueno, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Así es. Es increíble cómo el Señor utilizó tantas cosas de este mundo, mas sin embargo no se apoderaba de nada. Ojo, siendo todo de Él. Sí. Siendo todo de Él, ¿verdad? Así ahí nos dice en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. 2 de Corintios 8:9, así es. Exactamente así. Y comentaba el pastor, ¿verdad? Que él vivió de prestado todo por sí, porque no vino a obtener nada temporal. Al contrario, vino a hacer su obra y a dar su vida en rescate por muchos. Todo ¿verdad? de Él. Mas sin embargo, todo es de Él, ¿verdad? Pero comentaba, algunos ejemplos que daba y comentarios que hacía era de que pedía una barca prestada para predicar, la de Pedro, ¿verdad? Y los muchachos. Una casa para poder establecer ahí y desde que nació, su oficina. Desde que nació, un pesebre prestado, porque ni siquiera un cuarto había, porque estaba lleno el mesón. Y así sucesivamente. Y una tumba prestada. Es increíble, o sea, pero el Señor, obvio, no se quedó con nada, ¿verdad? Y todo lo devolvió hasta la tumba. Al tercer día la desocupó, dijo el pastor, y es así. El tercer día, pues ahí está, ¿verdad? Está vacía. Wow. Ese es nuestro Dios, en quien hemos creído. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
el primero y el último y no sé, le puedes decir de mil maneras y todas le quedan cortas a nuestro gran, precioso y poderoso Dios. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta o duda en este versículo o de lo que llevamos? Son bien preguntones, ahora no quieren preguntar nada, no le tengan miedo al pastor, no hace nada, el pastor es inofensivo. No quieren participar, pastor. Bueno, vamos a continuar. Pues no quería ni yo dar la clase. Pero vamos a continuar. Versículo 4. Versículo 4. Javi, ¿me podrías ayudar con el versículo 4? Javi ya se fue por las tortillas. Javi, ¿estás ahí? El número que usted marcó está ocupado. Ok. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con el versículo 4? Gracias. Y se fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Amén. Gracias, mi hermano. Así que ocurrió como el Señor les había dicho, ¿verdad? Fueron y dice que hallaron el pollino atado afuera de la puerta, ¿verdad? ¿Cómo te encontró el Señor? Atado. ¿Y afuera de la puerta? Sí, afuera de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús es la puerta. Yo estaba afuera de la puerta, ahí atado, como un asno atado, ¿verdad? Indómito y haciendo cosas que no conviene por ignorar, por estar ahí, ¿verdad? Muy bien. Primer preguntita, ¿cómo se hallaron el pollino? Atado afuera de la puerta. Así es, atado afuera de la puerta en el recodo del camino. Y qué increíble, ¿no? Porque este detalle del recodo del camino también tiene mucho que ver, porque habla de una, yo voy a decir encrucijada, pero no tanto así, sino como una selección de dos caminos, por ejemplo, ¿no? Un cruce o una Y donde tienes que elegir para dónde y sin saber, ¿no? O sea, atado como un asno, sin ser redimido, afuera de la puerta, atado y en el recodo del camino, o sea, más perdido que Adán en el Día de las Madres con un regalo en la mano, ¿verdad? ¿Para dónde le doy? ¿Verdad? Entonces, bien perdido, bien perdido. Fuera de Cristo. Completamente extraviados, completamente inhabilitados, completamente... Pues ahora sí que le podemos poner cualquier enfermedad de las que el Señor sanó, ¿verdad? Leproso, inválido, muerto, paralítico, ciego, endemoniado, como quieras ponerle, todas esas situaciones de alguna manera nos acechaban y padecíamos por estar fuera de la puerta atados. Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿qué hicieron entonces? Lo desataron. Ellos obedecieron la instrucción del Señor y lo comenzaron a desatar. Dice que lo desataron. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Oye, hermano, me maravillo y me gozo en estos versículos cómo el Señor, ¿cómo te diré? Me invita a poner mucha atención en los elementos que está mencionando cuando habla de pollino, un pollino atado. Digo, realmente, o sea, en ese entonces no acostumbraban ni a atar a los pollinos afuera en la puerta. O sea, la puerta, el recodo, cómo envía a desatarlo. O sea, me invita a poner mucha atención
habla con estos elementos y cómo nos identificamos en cada quien en su punto, en su lugar, de cómo estábamos, cómo nos encontramos tratados al pecado y en ese recodo. O sea, hay tantas cosas que nos está diciendo en estas palabras tan sencillas, ¿verdad? No sé, es en parábolas, o sea, nos pone con manzanitas y con peritas y con naranjitas, y cómo nos da esa revelación para entender cómo nos está hablando, cómo nos está mostrando lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, mi hermano, definitivamente sí. Yo podría encerrar todos estos elementos que comentas, no sé, se me viene a la mente y lo puedo encerrar así, tan así, como se me olvidó el versículo, pero es por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Entonces, a eso los envió, a desatar pollinos que estaban fuera de la puerta, atados, en un cruce de caminos, sin saber a dónde ir, y así, ¿no? Se me viene a la mente esa instrucción, la gran comisión, ¿no? La gran comisión del Señor, pero aquí, como dices tú, no la está explicando como que con manzanitas y naranjitas, ¿verdad? Mateo 28, 19. Correcto, así es, la gran comisión. Ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, exactamente así. Wow, es increíble, simplemente les estaba mostrando a qué había venido y de qué manera iba a ser la forma en la que iba a salvar a su pueblo, ¿verdad? Iba a redimir a su pueblo del pecado y de la muerte. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Aquí, en casa, ¿todo bien? Okay. Allá en internet, pues todavía no, pero allá habrán comentarios. Muy bien. Muy bien, continuamos. Siguiente, versículo 5. ¿Me ayudas, Laura, con el 5? Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Muy bien, así que hasta eso lo que el Señor les había dicho, si les preguntan, digan esto, ¿verdad? Entonces les preguntaron y dice que unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces la pregunta es, ¿qué dijeron algunos de los que estaban allí? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Es increíble porque hasta esto, aunque parezca que no tiene nada que ver, híjole, mi Señor es increíble, ¿no? Te deja dicho el Señor, nos deja dicho el Señor con su palabra todo lo que tenemos que hablar cuando alguien se quiere interponer a ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Siempre es con su palabra el Señor dijo esto, el Señor dijo lo otro, el Señor dijo aquello, y de eso se trata, ¿verdad? No de decir, no, pues echarle de tu cosecha algo, no, el Señor ya nos dio la instrucción, simplemente hay que mostrarla, y así desataremos y podremos traer el pollino a Él, ¿verdad? A Él, a ningún otro lado sino a Él. Muy bien, ya contestamos, ¿verdad? Muy bien. Si hay preguntas, solamente abran el micrófono, ¿ok? O dudas o comentarios. Siguiente, versículo 6. ¿Me ayudas, amor, con el 6? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y los dejaron, amén. Así es, aquí concluimos eso exactamente, que ellos no le echaron de su cosecha, que ellos no dijeron ninguna otra cosa más que lo que el Señor había dicho, ¿verdad? ¿Qué le había dicho en los versículos anteriores? Que si alguien en el versículo 3 dijo, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá, ¿ok?
el Señor lo necesita. Muy bien. Ya contestamos esa, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo respondieron los discípulos? Como Jesús había mandado. Como Jesús había mandado. O sea, eso es lo mejor que podemos hacer, contestar con la palabra de Dios, como el Señor nos ha indicado, como el Señor nos ha instruido, como el Señor nos ha dicho. No le pongas, no le quites, no la diluyas, no trates de ayudarle al Señor, no solamente muestra lo que Él nos ha dicho, y ahora sí que el pollino que ha de venir vendrá, ¿verdad? Vendrá. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Las mías. Ok, segunda pregunta, ¿qué hicieron aquellos hombres al oírlo? Los dejaron. Muy bien. No hay poder humano que interfiera cuando, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se muestra, pero siempre conforme a su voluntad. Pero Él ya había dicho que esto iba a ocurrir y esto ocurrió, ¿ok? Es eso que nos quede claro. Continuamos, si no hay comentarios, preguntas y dudas. Versículo 7, leo y dice así: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Muy bien, así que concluyeron obedeciendo lo que el Señor les había mandado, y lo trajeron el pollino ante él y le echaron sobre él sus mantos. Pusieron sobre el pollino sus mantos y se sentó sobre él. ¿Quién se sentó sobre él? Pues Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, para redimir el pollino, ¿verdad? Con el cordero, y se sentó. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene también una gran, pues digamos, simbología o otra explicación con manzanita, ¿verdad? Que cuando llegas al Señor porque Él te llamó, no por otra cosa, y te trajeron a Él, Él se sienta en el trono de tu vida, ¿sí? Él se sienta en el trono de tu vida y entonces Él te lleva a donde Él quiere, no a donde tú quieres ir, sino a donde Él quiere llevarte, ¿ok? Eso es importante. Sí, ven a gobernar. Sí, claro, o sea, se sienta sobre Él, y de hecho, pues la recepción que va a tener ahorita, hay tantas cosas que se podrían hablar ahí, que vamos a llegar ahí, pero ahorita por lo pronto pusieron sobre él sus mantos, ¿verdad? Lo cubrieron al burrito al pollino, con sus mantos, lo cubrió con sus mantos, con su palabra, con su amor, con su misericordia, pero se sentó sobre de él y quedó como rey de su vida, ¿verdad? Y Jesús lo va a llevar a donde Jesús quiere, no a donde el pollino quiere. O sea, que nos quede claro eso. Más manzanas, más naranjas, más podemos observarlo claramente cómo opera esta maravillosa obra del Señor en la tierra, captando a los suyos, a los que son de Él, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, lo puede hacer. Si no, contestamos la preguntita. ¿Qué sucedió cuando trajeron el pollino a Jesús? Echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Wow, echaron sobre él sus mantos, lo cobijaron, ¿verdad? Lo cobijaron con los mantos del Señor, pero el Señor se sentó sobre de él. Que quede claro ese asunto, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? Es que yo no los puedo ver. Muy bien. ¿Alguien que me quiera ayudar con el 8?
Gracias, Anita. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Wow, gracias, hermanita Marta, muchas gracias. Wow, dice que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces la preguntita es muy clara ahí, dice, ¿qué hacían también muchos? Pues toda la respuesta y todo el versículo, ¿verdad? Tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Wow. Creo que también hay simbología de que siempre cuando vienes al Señor, los hermanos tratan siempre de esta manera. Hablo en la cuestión de conocimiento. Los hermanos que te saben nuevo, ¿verdad? Que te saben que eres nuevo, pues si tienes alguna duda te explican, te llevan de la mano, te ponen sus mantos para que pases. ¿Sí me explico? O sea, de esa manera pueden nuestros hermanos participar en nuestro avanzar con nuestro Señor Jesucristo ahora reinando en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, ya contestamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? No alcanzo a ver, o sea, no veo, por la pantalla no veo a todos, pero de casualidad, hermanita Marlene de Costa Rica, ¿se logró conectar? ¿Estará por ahí? Sí, por acá estamos. ¡Wow! Grandioso, gracias a Dios. ¿Me podría ayudar con el 9 y con el 10? Gloria a Dios. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Gracias, hermanita. Qué gozo escuchar los que se pudieron conectar. Gracias a Dios. Muy bien. Así que dice que los que iban delante y detrás, ahora sí que ya en el camino a Jerusalén, daban voces diciendo Hosana, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Wow. Aquí hay tantísimas cosas que creo que a lo mejor no vamos a poder llenar tanto, pero pues creo que de lo más importante creo que es que a pesar de que ellos seguían teniendo en su mente al hijo de David, o sea, el que viene, el reino de nuestro padre David que viene, o sea, teniendo en su mente eso, que él todavía de alguna manera ellos creían que venía a rescatarlos del yugo romano, ¿verdad? Mas sin embargo, clamaban la verdad, clamaban Hosana, Hosana, bendito, o sea, sálvanos hoy, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, lo reconocían como tal, sus bocas pronunciaban eso, aunque sus mentes la traían en con otra perspectiva, ¿verdad? Estaban con una perspectiva equivocada. Así es, terrenal. Así ¿verdad? es. Y no era la celestial. Así es. Entonces, a veces uno canta, pues sí, ¿verdad? Uno busca a veces así te pasa lo... No, pues muchas veces pasa que uno sí, canta lo que no sabe, ¿verdad? Lo que no sabe, conoce, pero tu boca está pronunciando cosas increíbles. Tiene que tener el entendimiento. Claro, el entendimiento y el enfoque correcto, ¿verdad? Nuestro pastor habla de no solo reconocer a Jesús, sino recibir la forma en la que viene, ¿verdad? O sea,
Y eso es lo que la gente no entendía, no comprendía, ¿verdad? Hay historias de pronto hermosas, y bueno, pues en ese momento se daba esto. En algún otro evangelio, creo que en Lucas, añade de que los fariseos se enojaron con Jesús, ¿verdad? Porque pues, venía la gente ya, gritaba multitud, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos les decían, ¿escuchas esto? O sea, ¿por qué no los callas? Cállalos, ¿verdad? Y Jesús les contestó y les dijo, si ellos callaran, las piedras pronunciaran mi nombre. Y entonces, esto es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que clamar con el entendimiento correcto y mientras vivamos y respiremos en este mundo, no permitir que las piedras hablen, ¿verdad? No dejar que las piedras hablen, porque si nosotros callamos, ellas van a clamar. Y cree lo que van a clamar. Definitivamente que lo harán, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario en esta sección. Sí, vamos a contestar la pregunta entonces. ¿Qué hacían los que iban delante y los que venían detrás? Daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Amén. Todo el versículo, lo que clamaban, ¿verdad? Daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Wow. Qué increíble. Y hay tantas cosas, ¿no? Pero creo que no nos daría el tiempo para mostrar una y otras situaciones. En ese tiempo, voy a hacer un pequeño comentario nada más, en ese tiempo, en esos días, acuérdense, porque la Pascua estaba definida desde la salida de Egipto, y el Señor les dio instrucciones a Moisés que el día 10 apartara un cordero. Y nuestro Señor entra, desde que entra a la ciudad, ¿verdad? Y tenían que traer un cordero y revisarlo, ¿verdad? Lo tenían que revisar por varios días, 2 días, algo así. Varios días, porque el día 14 había que sacrificarlo, entonces todos esos días tenían que revisarlo. Y desde que entró nuestro Señor, pues lo estuvieron observando y observando, y tan es así que cuando lo llevaron con Pilato, él les declaró con su boca a los judíos, al Sanedrín, ¿verdad? O sea, les dijo, yo no hallo ningún defecto en él. Y pues se tenía que pronunciar que era un cordero sin defecto, sin mancha, sin defecto, para que pudiera ser sacrificado. Y así ocurrió, exactamente ocurrió así. Es increíble. Bueno, continuamos. Versículo 11. Leo, y dice así: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas? Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hizo su entrada triunfal y pues había llegado ya a la ciudad de Jerusalén. Al parecer el pastor comentó que íbamos a retomar este versículo la semana pasada, pero pues bueno, como quiera, ya está aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.